Qué rico poder estar con ustedes cada domingo, encontrarnos aquí. Y llegamos, gracias Señor, llegamos al último mes del año, a diciembre. Y típicamente, no sé si a usted le pasa cuando llega el mes de diciembre, uno se pone como un poco reflexivo, uno comienza como a hacer cuentas de lo que pasó en el año, uno comienza como que a pensar en estos 12 meses qué ha ido sucediendo en nuestra vida, qué cosas, qué hitos han ido marcando nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida en nuestras casas, nuestra iglesia. Y hablando de nuestra iglesia, una de las cosas que es súper llamativa de lo que ha pasado en el año 2017 es la cantidad de niños que nos han nacido. ¿Verdad que sí? ¿Cómo cuántos más o menos? ¿Me pueden ayudar? Yo creo que 7 niños. ¿Y los que vienen en camino? 8. ¿Ya? 9. Es decir, hemos sido fructíferos en este año, ¿ah? Y quiero aprovechar las circunstancias de una de las características de lo que ha sido este año para nuestra iglesia, que ha sido nuestra fructificación, nuestra multiplicación en nuestra familia, y, digamos, hacer memoria de algunos que fueron niños hace algún tiempo en nuestra iglesia. ¿Ya? Les voy dentro de poco voy a mostrar algunas fotos que la que menos años tiene 30 años por lo menos la foto. Y quiero que se detenga a ver esas fotos. Por favor, los que sepan quiénes son las personas que salen ahí, prohibido hablar, los familiares relacionados con esa persona. Tengo unos Super 8 guardados para aquellos que descubran quiénes son esos niños que van a aparecer ahí en pantalla. Si me los pueden poner, ¿los tienen ahí a mano? ¿Quién sabe que no sea de su familia, insisto? ¿Quién es ese niño? Por aquí dijeron Gonzalo. Por aquí tiene un Super 8 ganado ya, Alfredo. Gonzalo Castro, lo tienen ahí. La próxima. Ajá, ¿quién dijo por ahí la Pauli? Otro Super 8 para Santiago. Ahí tienen a la Pauli. Oye, no tengo tanto Super 8, no tengo tanto Super 8. Alfredo Landívar. Tal cual. Oye, quien descubra... ¡Oh! La maca, tal cual, la maca. La maca. ¿Qué? Caballera. Ahí estaba más bonito, ¿no? Ha pasado, como dice el dicho, ha pasado mucha agua bajo el puente de esa foto para acá. Pero ¿sabe por qué? Además de lo tierno y lo gracioso que puede ser el momento de ver estas fotos y como recordar de dónde viene uno. La verdad que lo que estamos celebrando este mes de diciembre es el nacimiento de un niño. ¿Ya? Y dice Isaías 9, 6, 7, si me pueden poner en pantalla, por favor. Isaías 9, 6, 7 dice, y es muy particular la primera frase, dice, porque un niño nos ha nacido. Fíjense que la frase no dice porque un niño nació, que sería distinto, ¿no? Cuando nos habla de que un niño nos ha nacido, ¿qué quiere decir ese nos? A nosotros, mi familia, está creciendo, estamos multiplicándonos, estamos fructificando, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido,
un hijo nos ha sido concedido. No es cualquier niño, no es cualquier bebé, es nuestro bebé, es nuestro hijo, nos ha sido concedido. Y fíjense lo que viene ahora. El profeta Isaías está hablando de un niño, pero acto seguido comienza a hablar de este niño ya, digamos, marcando lo que este niño va a hacer. ¿Ya? Este niño va a llegar a un punto donde va a ser reconocido como, dice así, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Y el profeta Isaías, Isaías, para de pronto el que no conozca tanto la Biblia, Isaías es un libro que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, y en ese Antiguo Testamento uno de los libros se llama el libro de Isaías. Isaías es uno de los grandes profetas que uno puede encontrar en la Biblia y que está hablando de lo que va a acontecer muchos años después. Y efectivamente lo que Isaías está profetizando, adelantando lo que va a pasar en el futuro, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De qué niño está hablando? Está hablando de Jesús, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mes, lo que estamos celebrando, más allá de toda la parafernalia, más allá de todo el ruido, de todas las cosas que aparecen en diciembre, lo que estamos celebrando es, en definitiva, este niño que nos ha nacido, este hijo que nos ha sido concedido. Lo que Isaías muchos años antes habló de este niño, efectivamente aconteció. Y hoy, en este mes de diciembre del 2017, estamos celebrando la llegada de este niño tan especial que, como decía, no es cualquier niño, es un niño nuestro. Y no solo que es un niño nuestro, sino que es nuestro Dios fuerte, Padre eterno, Consejero admirable, Príncipe de paz. Pero ¿sabe qué? Yo quiero confesarle algo, porque hay, digamos, hoy por hoy uno a la vuelta de un clic, uno puede conseguir muchas prédicas sobre el significado del nacimiento del niño, de este niño, del significado de que el verbo se haya hecho carne, y hay varias prédicas sobre el tema. Pero yo quiero comenzar hoy haciéndonos una pregunta y pensando que Dios es Dios y que su poder es inconmensurable, no tiene límites. ¿Por qué Dios habrá escogido venir en forma de un niño? ¿Por qué Dios habrá escogido esta manera de acercarse a nosotros? Porque uno cuando ve los antecedentes de cómo Dios había actuado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, uno ve que el poder no hay nada que se le pueda enfrentar al poder de Dios. Basta, por ejemplo, por referirnos a uno de los pasajes, todo lo que Dios hizo para que el pueblo judío saliera de la asfixia, de lo que suponía la esclavitud en Egipto, fueron portentos tras portentos. O sea, a abrir el mar, que cayera alimento del cielo, y así, etcétera, etcétera. Agua, pegar sobre la roca para que saliera agua. Y sabemos, o sea, el pueblo judío sabía que el Dios en el que creían, el Dios en el que creen, era un Dios que podía ser portento, era un Dios de repente que podía simplemente un rayo del cielo hacer que las cosas cambiaran de un momento a otro. Si este Dios que es portentoso, que nada se le puede enfrentar, que nada puede ser en contra de ese poder tan inmenso, ¿por qué venir en forma de un niño? Y los que en este año, especialmente 2017, los nuevos papás saben perfectamente qué tan tierno, qué tan delicado, qué tan vulnerable es un niño. ¿Qué pega trae un niño? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Y mi pregunta llevaría a varias respuestas, incluso hay estudios teológicos súper profundos sobre el tema. No es mi intención hacerlo en este momento, pero sí darnos cuenta que al escoger
dentro de la multitud de maneras que tenía Dios para actuar, de la multitud de formas que Dios ha podido simplemente en un momento determinado hacer presencia, irrumpir con su reino y simplemente arreglar aquello que tenía que haber sido arreglado, Él escogió una determinada manera. Escogió venir encarnado a través de un bebé. Y en circunstancias, bien, ¿cómo diría yo? Extremas, bien complicadas, complejas. Cuando uno lee los evangelios, una de las cosas que uno se da cuenta es que el nacimiento de Jesús no fue en la clínica alemana, sino que había multitud de contradicciones. Tuvieron que salir José y María de su lugar, de su casa. A María le tomó el proceso de parto en un lugar lejano a su casa. Tuvo que nacer en un pesebre. Posterior a su nacimiento se genera toda una persecución sobre los niños. Tienen que huir a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Desde el primer momento, qué complicado. Y en la medida que va creciendo Jesús, la verdad es que no hay mucha referencia tampoco. Cuando uno lee los evangelios, hay pocas referencias específicas a qué sucedió en la vida de Jesús hasta los 30 años. Pero una de las pocas cosas que uno ve también es que en el proceso también ya como adolescente se le pierde a los papás entre medio. Entonces, o sea, es complejo el ver el crecimiento de una persona a la espera de que esa persona, de que ese niño cumpla con lo que Isaías está profetizando sobre ese niño. Pero fíjense lo siguiente, sabemos y conocemos, incluso hasta la persona que de pronto menos conocimiento pueda tener sobre el tema, lo que pasó con este niño, lo que hizo este niño, cómo creció este niño y que en su momento cambió toda nuestra vida. Cambió la historia de tal manera que la historia se conoce como antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo este niño que está profetizando Isaías, que se va a convertir en consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, qué fue lo que pasó en el proceso? Y esto nos lleva a pensar que Dios sí efectivamente puede irrumpir. Cuando vemos la palabra de Dios y la podemos entender en su contexto, cuando vemos la Biblia del Antiguo Testamento hasta el último capítulo en Apocalipsis, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, Dios es un Dios de procesos. Si me pueden pasar la lámina, por favor. Estos son solo algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos trascendentales para nuestra fe, que en Abraham, en José, en Moisés, en David, en Daniel, en Pablo, vamos a encontrar en ellos las historias de sus vidas. Y si tú no te las sabes, si tú no te has detenido a leer con detenimiento qué pasó en la vida de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Daniel, de Pablo y de muchos otros que yo simplemente no los tomé a todos, sino los tomé a ellos como una referencia, piénsate lo siguiente, ¿qué es común en la vida de todos ellos? ¿Qué crees tú que es común en la vida de todos ellos, de cada uno de esos personajes? ¿Son hombres de fe? ¿Alguien dice por aquí que son obedientes? Dios se reveló a ellos directamente. ¿Salen en la Biblia? Buena. Sus procesos, voy a repetir tal cual lo que dice la Mafe, sus procesos fueron heavy metal. Los procesos de cada uno de estos personajes, de sus vidas, fueron duros, muy, no me alcanzan los muy duros. Fueron procesos de vida, wow, que cuando uno lo lee, uno se estremece porque uno ve que Dios actúa a pesar de nosotros mismos. Dios va procesando nuestros corazones como muchas veces también lo decimos en la iglesia, toma nuestro corazón y como un alfarero va dándole forma a nuestro corazón.
Y la verdad es que todo lo que pasó con Abraham, con José, con Moisés, con David, con Daniel, con Pablo, no sucedió de la noche a la mañana. No sucedió como un de repente, no sucedió de un domingo para lunes, sino que en el caso de cada uno de ellos pasó un buen tiempo. Por poner un ejemplo, en el caso de Pablo, toda su vida se dedicó prácticamente a perseguir a la iglesia. Y solo fue en el último tramo de su vida donde rindió su vida a Cristo. Y conocemos lo que hizo Pablo y sabemos todo lo que escribió Pablo y las enseñanzas que a través de cada una de sus cartas, inspirado por el Espíritu, nos dejó Pablo. Pensemos por ejemplo, tomemos el caso de Moisés. Solo cumplido los 80 años, imagínense. Solo cumplido los 80 años es que Moisés comienza a ser trascendental para la vida del pueblo judío. Pasaron 80 años. Y en ese proceso de llegar a los 80 años, la vida de Moisés, la verdad, fue procesado, fue al desierto, fue perseguido, tuvo que dejar los lujos de su vida en el palacio egipcio, para ser procesado en el desierto mientras criaba corderos. Pensemos en Abraham, con una promesa de parte de Dios, oyó directamente a Dios que que iba a tener multitud de hijos, más que las estrellas del cielo. Y ya era anciano, él anciano, su esposa anciana, y no habían tenido ni un hijo, ni uno solo. Y así cada uno de ellos, Daniel, llevado cautivo a un país que no era el suyo, y estando al servicio de un reino que no era su pueblo. Y así sucesivamente, les estoy nombrando nada más esto, y pensando, remitiéndome nuevamente a Pablo, Pablo dice en Filipenses lo siguiente. Pablo veía cada una de las circunstancias que vivía, cada una de las situaciones que vivía, en provecho para el Evangelio. No sé si me explico. Pablo le pasaron cosas que cada uno de nosotros pensaría, qué terrible que esto me pasara a mí. Pablo le sucedieron cosas como, por ejemplo, estar en la cárcel. ¿Quién de nosotros levantaría la mano? Oye, ojalá en mi camino esté ir a la cárcel. Ninguno de nosotros iría o tendría en sus planes, oye, en el 2018 ojalá uno de los procesos de mi vida sea estar en la cárcel. No, ¿verdad? Pero miren lo que dice Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice: hermanos, quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que comprendan, quiero que disciernan lo que les voy a decir a continuación, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Estaba preso. Está escribiendo esto estando preso. Lo que le ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Cuando Pablo dice que está encadenado, no lo dice por una figura literaria, no lo dice por ponerle más pino a la situación que estaba pasando. Los presos en Roma estaban encadenados con grillos. Era literal lo que él estaba diciendo, estaba encadenado. Por causa de Cristo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Quiero repetir esto. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es decir, Pablo puede ver más allá de las circunstancias que está viviendo. Pablo se da cuenta que eso que le está sucediendo no fue que Dios se quedó dormido de pronto y metieron a Pablo preso, sino que formaba parte del plan y del proceso que Dios tenía para la vida de Pablo, para que tuviera un efecto directo sobre lo que estaban sintiendo sus discípulos. Y si Pablo estaba diciendo esto es porque sus discípulos, previo a que él estuviera preso, estaban atemorizados y no se atrevían con valentía a anunciar el Evangelio. Es el encarcelamiento de Pablo el que desata la valentía. Es el proceso que Dios permite para que el Espíritu Santo en cada uno de los discípulos
ese espíritu de valentía que habla la palabra de Dios también, se desate sobre cada uno de ellos. Fue ese hecho, esa circunstancia, esa situación que nadie quiere, ni siquiera Pablo. Si Pablo le dicen previamente que si quería ir preso, nadie quiere ir preso. Pero esa situación, ese proceso que tuvo que vivir Pablo fue necesario, era necesario que pasara para que esto se produjese. ¿Para que se produjese qué? Que ahora más que nunca, gracias a esas cadenas, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se hayan atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y hoy prometo ir cortito. Y quiero volver a este niño que Isaías nos anuncia. Nos ha nacido un niño. ¿Cuál fue el proceso de ese niño? Porque aquí les estoy poniendo unos personajes que tuvieron su proceso. Les hice un poco de hincapié en Pablo. Cada uno de ellos tuvo un proceso. Los invito, los animo, si me permiten la palabra, los exhorto a que puedan leer la vida de cada uno de ellos, porque van a ver la mano de Dios actuando en el proceso de vida de cada uno de ellos. Y ese proceso de vida te vas a llevar una sorpresa. Se parece al proceso de vida de cada uno de nosotros. Te vas a ver reflejado en Abraham, te vas a ver reflejado en José, te vas a ver reflejado en Moisés, te vas a ver reflejado en David, te vas a ver reflejado en Daniel y te vas a ver reflejado en Pablo. Eso es lo trascendente y lo maravilloso de la palabra de Dios, que habla de personas que son como tú y como yo, que como ellos también nosotros pasamos por procesos. Pero fíjense lo que le pasó a este niño que celebramos este mes de diciembre. Y el mismo Isaías profetizando nos habla, si bien nos habló de hasta dónde iba a llegar este niño, Dios admirable, príncipe de paz. Pero miren lo que pasó con este niño. Si me pueden pasar la próxima lámina, por favor. El proceso de Cristo. Isaías 53. ¿Lo tienen, Isaías 53? Y el propio Isaías inicia este capítulo de Isaías 53, él mismo cuestionándose, él mismo haciéndose preguntas. Y dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, se está refiriendo al niño, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron.
A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando lo leo, la verdad es que me conmuevo porque pienso que este proceso, visto por el Padre, y pienso, y vuelvo a lo que decía al principio, este ha sido un año donde han nacido muchos niños, y traía el recuerdo de varios niños que pusimos la foto. Y sabemos que todos nosotros hemos pasado por procesos en nuestra vida. Y estamos en este mismo momento pasando por un proceso. Y pienso en mis hijos, pienso en Matías y pienso en Esteban. Y pienso en el proceso que yo he vivido y les confieso que me gustaría, de alguna otra manera, como abrazarlos de tal manera que no tuvieran que pasar por los dolores ni los procesos que yo he vivido. Y ayer conversaba con una pareja que nuestra tendencia natural como padres es a sobreproteger a nuestros hijos. Y si fuese posible, no permitir que a ellos les pase absolutamente nada. Y que tuviesen una vida completamente como quien camina por un jardín de rosas. Pero sabemos en realidad que lo que nuestros hijos necesitan es estar lo mejor preparados para los procesos que ellos necesitan vivir. Nadie, ni siquiera Jesucristo, está exento de vivir los procesos que Dios necesita que cada uno de nosotros, y entre ellos nuestros hijos, tienen que vivir. Hoy mismo, entre que me da un poco de rabia y me da un poco de risa, mi hijo Matías vino con un pie ayer, le dieron un golpe jugando fútbol, y la mamá pega el grito, él decía, ¡ay, hay que llevarlo a la clínica corriendo! ¡Pobrecito el niño! Yo lo veo y digo, bueno, mira, lo más que puede tener es un hueso roto. Nadie se ha muerto por un hueso roto. Y hay un proceso que hay que pasar, y ir a la clínica, que le tomen una radiografía y que se tome el tratamiento que se tiene que tomar. Obviamente que como papás no queremos que nuestros hijos tengan ningún tipo de dolor, ni siquiera por jugar fútbol. Pero para que él no tenga ese dolor, yo tendría que decirle a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Como hay el peligro de que te puedan dar un golpe, mejor no juegues fútbol. Quédate en la casa y no juegues fútbol. En mi propia vida, a algunos les he contado que aprendí a manejar bicicleta el año pasado. Y eso fue, aunque parezca insólito, aunque parezca increíble, fue mis padres protegiéndome porque yo me podía caer manejando bicicleta. Y aprendí a manejar bicicleta hace un año, a los 43 años. Y estoy hablando de cosas simples, de pronto tontas, incluso, de pronto sin mucha trascendencia. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que aceptar los procesos de Dios. Y quiero que pienses, y la tarea que quiero dejarte en el día de hoy, es que puedas pensar en lo que pasó en el 2017. Y efectivamente hay procesos
en los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de salir de ese proceso. Porque muchas veces le atribuimos a Dios cosas que ya Dios hizo lo que tenía que hacer y que nos toca a nosotros la responsabilidad de actuar lo que tenemos que actuar. No cabe duda. Sobre todo en nuestro carácter, sobre todo en lo que atañe a nuestra conducta, a cómo reaccionamos en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Nos toca a nosotros con valentía hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Pero ciertamente, si pensamos 2017, 2016, 2015 y pensamos en el transcurso de nuestra vida, hay procesos que se escapan de nuestras manos. Pensemos, hace un año, más o menos un año, la noticia que estaba en el ambiente es que muchas personas habían perdido sus casas, sus bienes, por los incendios que se desataron en el sur de Chile. Va a cumplirse un año de esa tragedia. Y les contaba yo, a mí me tocó predicar recién acontecido, estando el tema bien en caliente, nunca mejor dicho. Y yo les decía que esas personas, esas familias que estaban sufriendo eso, iba a pasar dos cosas con esa familia. Ellos estaban entrando en un proceso que estoy seguro que ninguno de ellos ni previó ni quería. Nadie quiere perder su casa en medio del fuego. Nadie quiere perderlo todo en medio del fuego. Pero les aseguraba yo dos cosas, que ahí iban a pasar, que Dios estaba abriendo dos caminos. Habían personas que, la verdad, lamentablemente nunca se iban a recuperar de esa pérdida y que su vida iba a estar marcada para siempre por esa pérdida. Y nunca iban a lograr levantarse sobre esa tragedia. Pero que había otro camino que iban a tomar otras personas y que en algún momento esas personas iban a dar su testimonio, iban a decir, oye, gracias a esa pérdida, yo logré multiplicarme, logré fructificar, logré alcanzar metas que nunca antes me había propuesto. Y ese es el camino que Dios abre para cada uno de nosotros. Que podamos dejar a un lado nuestras emociones y nuestros sentimientos que están allí. Que no es que no los tengamos, pero cuando permitimos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos atrapen, lo que hacemos es que nos enconchamos, nos cerramos en nosotros mismos. Somos como una especie de ostra que se mete dentro de la concha y se cierra para protegerse del peligro externo. Y lo que hoy quiero animarte, lo que hoy quiero desafiarte, lo que hoy quiero dejarte como tarea, Gonzalo, si me acompañas con la guitarra, por favor, y que podamos orar un momento ahora, es que puedas reflexionar y pensar en lo que pasó en el 2017, en las cosas que se perdieron en el 2017, en las cosas que dejaste atrás en el 2017, en las cosas que todavía te duelen en tu corazón. Y que podamos entender cada uno de nosotros que Dios no se quedó dormido, que Dios no fue que nos dio la espalda, ni que Dios nos está castigando, sino que Dios nos tiene en medio de su proceso. Sino que por amor, sabiendo el resultado final, conociendo Dios el resultado final, Dios nos tiene en medio de su proceso. Y yo quiero que hoy te vayas creyendo que efectivamente, por muy duro que se vea, por muy fuerte que pareciera, ese proceso tiene un final en las manos de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Saber que nuestro Padre tiene la última palabra. Leonardo en estos días contaba, el Día de Acción de Gracias lo decía, que este año había sido un año duro. Que este año había sido un año fuerte. Y pensemos en nuestra iglesia. Estábamos en una casa antes que estaba a la luz del día, en una esquina buenísima, en la avenida Vitacura. Y de pronto entramos en este sótano. Yo estuve aquí antes de que se pusiera la primera mano de arreglo aquí. Y le confieso que cuando lo vi la primera vez, quería salir corriendo. Esto no lo sabe ni Leo ni Ceci. Yo cuando lo vi, yo decía, a ver, todavía no ha pasado mucho tiempo de que llegamos a Venezuela, todavía tengo alguna excusa para irme a otra iglesia. Yo cuando lo vi, esto estaba caído. Como cuando usted entra en un lugar que hace tiempo no entra un ser humano. Quiero que se quede con esa imagen. Entrar en un lugar como en una cueva donde hace mucho tiempo no ha habido vida, no ha habido un ser humano.
Y quiero que veas alrededor lo que ves. Quiero que veas cómo hemos ido extendiendo nuestras estacas. Quiero que veas cómo nos hemos reunido. Y muchos, ¿cuántos vinieron el Día de Acción de Gracias? ¿Se puede levantar ahí su mano? ¿Cómo compartimos este viernes? Y luego lo que Dios me fue revelando fue que, lejos de ser un retroceso, lejos de ser un fracaso el estar aquí, Dios nos tenía en todo el corazón de Vitacura. Y no sé si se da cuenta de eso. Estamos en este sótano que representa este corazón interno de Vitacura. Y todos los procesos de Dios comienzan de adentro hacia afuera. No es casualidad, no es un fracaso, no es que vuelvo, no es que Dios se quedó dormido y bueno, no nos quedó más remedio que estar aquí. No deje que el enemigo le deje esta imagen. Es lo que el enemigo quiere, que usted piensa que retrocedimos en el 2017. Esto es exactamente todo lo contrario. Estamos en el pleno proceso de nuestro Padre Celestial como iglesia. Y he hablado con distintas personas de ustedes que tienen ya muchos más años que yo aquí. Y todos coinciden, desde los más jóvenes a los más mayorcitos, en que está pasando algo, en que se está moviendo algo, en que Dios está moviendo las estacas, moviendo las estructuras. Y que pensemos cada uno de nosotros, allí, delante de nuestro Dios, esos procesos que estamos viviendo, como iglesia, como familia, como esposos, como esposas. Dios mío, enséñame tus propósitos para no desesperar en el camino. Dios mío, yo creo que tú tienes la última palabra y que este mes de diciembre estemos celebrando que tú nos mandaste a tu Hijo precioso, hermoso. Es un recordatorio para cada uno de nosotros que Él tiene un plan. A los 15 años, más o menos, tenía un primo que él era el único cristiano evangélico en mi familia. Y en los 15 años él me decía, cada vez que me lo encontraba, él me decía: Rafael, el Señor tiene un propósito en tu vida. El Señor tiene un propósito en tu vida. Y yo me reía. Yo me burlaba incluso de él. Yo se lo comentaba luego, le confesaba esto. Yo lo evitaba. Yo lo veía por allá y yo me iba por acá. Porque siempre me decía lo mismo. El Señor tiene un propósito en tu vida. Y en esa época y muchos años después, pasé muchos años de mi vida donde Dios no estaba en la ecuación de mi vida. No estaba. Yo tenía supuestamente el control de todo. Era imposible pensar que a los 15 años, varias décadas después, yo estaría delante de ustedes dándole una palabra de ánimo. No había ninguna posibilidad. Y eso es lo que nos enseña. Es que la verdad verdadera es que no tenemos el control de nada. Es Él el que tiene el control. Que allí donde pareciera que todo se fue por el sumidero, todo se fue por el precipicio, insisto, quédate con esto: Dios tiene la última palabra. Nuestro Dios no se ha dormido. Nos ha nacido un niño. Y quisiera que siento especialmente que si se pudieran poner de pie, pero solo se pongan de pie los padres, los que van a ser padres, y los padres con niños menores de 5 años. Si se pueden poner de pie, por favor. Conversaba
con una mamá que por supuesto no voy a decir su nombre. Y ahí con el niño en brazo, ya estoy dando una pista, es niño. Ahí con el niño en brazo, yo le decía a la mamá, wow, ¿te imaginas cuando venga con su polola aquí a tu casa? Y la mamá se le desfiguró el rostro. ¿Qué? Mi niño no va a tener polola. ¡No! ¡Es mío! Y nos reíamos mucho. Pero esto que pareciera gracioso, tenemos que entender que nuestros hijos van a tener su proceso. Nuestros hijos están teniendo su proceso. Que le pidamos a Dios que podamos acompañarlos, estar al lado de ellos en su propio proceso. Pero tengamos cuidado de no sabotear el proceso de Dios para ellos, queriendo sobreprotegerlos, queriendo evitarles todo mal, queriendo evitarles toda prueba. Y que al contrario podamos decir como dice Pedro en su primera carta. Él dice claramente, no nos extrañemos del fuego de la prueba. Eso mismo vale para nuestros hijos, vale para sus procesos. Y quiero orar por ustedes este mediodía, esta tarde. Señor Jesús, y los que están alrededor de ellos, por favor, si puedes poner con mucho delicadeza tu mano sobre ellos. Padre amado, tú conoces, Señor, cómo queremos a nuestros hijos. Pero hoy, Señor, queremos decirte y reconocer que no hay mejor amor que el tuyo sobre ellos. Que eres tú quien tiene cuidado de ellos. Que eres tú quien tiene un propósito, un proceso y un plan perfecto y maravilloso para nuestros hijos. Y queremos como papás poner nuestra confianza en ti, Señor. No queremos dilatar tus procesos, Señor. No queremos poner piedra de tropiezo a tus procesos sobre nuestros hijos, sino que seas tú quien tenga la última palabra sobre nuestros hijos, que seas tú quien tenga el control sobre nuestros hijos. Te entregamos, Señor, llevamos cautivo a tus pies toda ansiedad, todo miedo, todo temor, todo pánico. Te lo entregamos, Señor, sabiendo que tu palabra dice que tu carga, tu yugo es ligero, Señor. Oh, papá, ayúdanos a dar esta batalla espiritual día tras día con nuestros hijos, a ponerte a ti en primer lugar y no a nuestros hijos, a que seas tú, Señor, a quien demos honra y gloria y adoración, y que podamos ser ejemplo para nuestros hijos de entrega total a tu amor, a tus propósitos, a tus procesos, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros que te somos fieles, que nuestras vidas están rendidas a ti, Señor. Señor, líbranos de la tentación. Líbranos como padres, como madres, de la tentación de poner en primer lugar a nuestros hijos. Solo tú tienes el primer lugar. Ayúdanos a entender esto todos los días, Señor. A descansar en ti, Señor. Y danos el privilegio de acompañar a nuestros hijos en sus procesos. Danos el privilegio de estar a su lado cuando ellos caigan y ayudarlos a levantarse. Gracias, Padre, porque conocemos que tú mismo pasaste el proceso. Que tú mismo, Señor Jesucristo, tuviste que vivir el proceso para ser ejemplo para cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre,
que no haya dolor en nuestro corazón por estos procesos, sino la esperanza eterna, la confianza total que tú tienes la última palabra. Te amamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Solo a ti